Bueno, vamos a empezar con lo que son las piernitas. Entonces, bueno, primero vamos a hacer un anillo mágico. Entonces empezamos con un... Listo, vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Yo estoy usando una lana muy finita, por eso nos va a quedar un poco pequeñito el logo. Entonces ya les voy a mostrar al final el tamaño del logo con la cinta métrica para que vean cómo queda. Listo, entonces ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Ya saben, lo cierran y listo, jalamos y lo cerramos bien. Entonces ahora vamos a comenzar haciendo un aumento en cada puntito para que terminemos con 12 puntos. Entonces empezamos aquí con 1, 2 y vamos a marcar para no perdernos. Ya saben. Entonces aquí marcamos en el primer punto que habíamos hecho. Listo, entonces ahora seguimos. 3 y 4. Acá sería 5 y 6. Listo. 7 y 8 aquí mismo. 9 y 10 aquí mismo. 11 y 12 aquí mismo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un punto y un aumento en el siguiente punto. Entonces comenzamos. Ok, entonces aquí vamos a hacer un punto. Lo vamos a marcar. Nunca se olviden de marcar porque es muy importante. Esto lo pueden hacer con un marcador o con una lana de otro color. Entonces aquí tenemos 1 y acá vamos a hacer un aumento. Y un aumento. Entonces aquí tendríamos 3 puntos. Este sería el 4. Y el siguiente un aumento. 5 y 6 aquí mismo. 7 y 8 y 9 aquí mismo. 10 y el siguiente aumento. 11 y 12 aquí mismo. Un punto. 13. Aumento. Aquí sería 14 y aquí mismo el 15. Siguiente un punto bajo 16 y luego un aumento 17 y 18. Listo. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es solamente en las hebras de atrás vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Entonces aquí, listo, tenemos esto que son las 2 hebras, ¿verdad? Pero no vamos a hacer así. Vamos a hacer solo por la hebra de atrás. De esta manera. Espero que lo hayan podido ver. Solo por la hebra de atrás. Así. Listo. Entonces vamos a hacer un punto en cada punto. Lo marcamos para no olvidarnos.
y listo. Entonces seguimos. 2, 3, ¿ven? 14, 15, 16, 17 y 18. Listo. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos normales en toda la vuelta. Entonces vamos a empezar y vamos a hacer... Ahora sí ya podemos coger las dos hebras así y bueno, podemos coger las dos hebras y seguir. Y no se olviden de marcar. Eso. Entonces ahora sí ya podemos seguir. 1, 2, 18. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner un pedazo de cartón aquí, en esta parte de aquí. Claro, sería en la parte de adentro. Vamos a cortar un poco este exceso de lana. Bueno, si ya han visto mi canal varias veces, van a saber que normalmente para poder darle la forma a los pies, normalmente le vamos a pegar aquí un pedacito de cartón. Esto es de ese cartón un poco gruesito que nos viene en cualquier paquete o lo que sea. Entonces van a cortar dos piecitas así, no necesitan ser perfectas, solamente es para darle la forma a nuestro piecito. Entonces más o menos ustedes sáquenle la medida de su piecito y se lo van a poner aquí. Yo lo que hago es pegarle con este pegamento que se llama UHU. Tal vez ustedes en sus países tienen la misma marca o tal vez otro tipo de silicona la que puedan usar. Y entonces, bueno, yo voy a aplicar goma. Entonces aquí vamos a aplicar un poco de esta gomita. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar aquí. Así, de esta manera. ¿Ok? Y bueno, aquí se me ha pegado un poquito de goma en los dedos porque ya hice la otra pierna. Entonces, bueno, listo. Después de pegar esto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 8 puntos bajos. Entonces, vamos a poner aquí nuestro ganchillo y vamos a seguir. Entonces aquí ponemos, hacemos 8, ¿no? Bueno, primero hacemos el primero y lo vamos a marcar de esta manera. Entonces sería un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer 3 disminuciones, una disminución, 2 disminuciones, y 3 disminuciones. Listo, y luego vamos a acabar con 4 puntos bajos. 1, 2,
3 y 4. Entonces ahora aquí vamos a tener 15 puntos en total en toda la vuelta. Lo que vamos a hacer es, ahorita viene la vuelta 7 hasta la vuelta número 12. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto, lo que quiere decir que serían 6 vueltas las que vamos a realizar un punto en cada punto, ¿ok? Entonces nos vemos a lo que ya terminemos las 6 vueltas. Bueno, aquí ya están hechos los dos. Recuerden que aquí tienen que pegar en los dos el pedacito de cartón y así quedarían. Entonces en la una pierna sí corten el hilo y ya déjenlo así. Y en la otra pierna no le corten el hilo y vamos a seguir tejiendo. Entonces más o menos los vamos a poner así para que estén uno junto al otro. Y aquí vamos a meter directo sin hacer cadenas porque es un muñeco bastante pequeño, entonces aquí no vamos a hacer cadenas como normalmente hemos hecho en otros videos para unir las piernas. Entonces así como vieron, solamente lo pasan y hacen un punto deslizado. Entonces aquí vamos a comenzar a hacer los 30 puntos de la unión de las dos piernas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, nos saltamos este, 5, acá sería el sexto, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí sería el 15, ¿ok? Entonces así acabamos la primera pierna que antes teníamos 15 puntos y vamos a empezar desde acá, desde el punto de la otra pierna. Ahí vamos a empezar el primer punto de la siguiente pierna, entonces sería, bueno, sería 16, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, ¿ok? Pues aquí llegamos al 30 y vamos a hacer otra fila, ¿ok? Haríamos otra fila comenzando desde el punto de acá, porque aquí en este punto están unidos. Entonces vamos a empezar desde este punto que sería 1. Acá sería el segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15,
Vamos a empezar acá en 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Uy, ya se enredó. Listo. 29 y 30. Ok, entonces ya tenemos nuestros 30 puntos nuevamente. Entonces vamos a hacer 2 puntos. 1. Listo, vamos a marcar, ok. Aquí lo marcamos, como siempre, no nos olvidemos. Listo, entonces empezamos 1. Hacemos otro punto que sería el número 2. Y ahora vamos a hacer un aumento. 1 y 2, ok. Luego vamos a hacer 22 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y aquí vamos a hacer otro aumento. 1 y 2, ok. Luego vamos a hacer lo que nos queda en puntos. Entonces aquí hicimos un aumento, aquí vamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos más y listo. Listo, ahora en la siguiente fila vamos a hacer 3 puntos. Hacemos un punto, lo marcamos. Ups. A ver, un punto. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un punto. Yo ya lo tengo marcado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos. Entonces ya tenemos uno. Seguimos con el segundo y el tercero. Ahora vamos a hacer un aumento. Eso, hacemos un aumento 1 y 2, ok. Listo. Luego vamos a hacer 4 puntos bajos. Entonces 1, 2,
3 y 4. Ok, listo. Luego vamos a hacer una disminución. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ahora vamos a hacer otra disminución. Ahora 6 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer una disminución más. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un aumento. Listo, tenemos un aumento. Luego vamos a hacer otro aumento. Y al final un punto bajo. Listo, muy bien. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar la vuelta alrededor haciendo un punto bajo en cada punto. Listo, entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 puntos. Ok, listo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llenar las piernitas. Vamos a rellenarlas. Y después de eso, bueno, ya pueden ir rellenando, ¿no? Para que no se les haga tan difícil luego. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos. A ver, hagamos 3 puntos bajos, 1. Lo marcamos, no se olviden. 1, 2, 3 puntos bajos. Listo. Ahora vamos a hacer una disminución. Así, listo. Luego 2 puntos bajos
y luego una disminución. 1, 2 y una disminución. Ok. Luego vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 2 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, llegamos a 6 y aquí vamos a hacer una disminución. Ok. Y vamos a volver a repetir lo mismo. 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a hacer una disminución. 6 y una disminución. Listo, ahora vamos a hacer otra vez 2 puntos y una disminución. 1 y 2. Y luego una disminución. Y acabamos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Entonces empecemos, no se olviden de marcar. Ok, entonces hagamos 2 puntos bajos, 1 y 2. Listo. Y no se olviden de marcar nuestro primer punto, que era el de acá. Eso. Listo. Entonces tenemos 2 puntos bajos. Luego vamos a hacer una disminución. Una disminución. Luego un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Luego vamos a hacer 15 puntos bajos y luego una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y acuérdense, luego era una disminución. Una disminución. Listo, después vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y al final un punto bajo. Listo, de esta manera. Pues ya va tomando un poco de formita. Luego vamos a hacer, como aquí al final vamos a tener 24 puntos bajos, vamos a hacer una fila de 24 puntos bajos. Entonces empezamos 1, recuerden marcarlo. 1, 2,
y 24. Ok, ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y luego una disminución. Entonces empezamos. 1, no se olviden, lo marcamos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ahora hacemos 4 puntos bajos, una disminución y eso lo vamos a repetir 2 veces. Entonces 1, 2, 3, 4, disminución y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, disminución. Listo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es, aquí tenemos 21 puntos. Vamos a llenar las piernas con relleno y vamos a hacer 2 vueltas, un punto en cada punto, un punto bajo en cada punto. Vamos a hacer las vueltas 20 y 21, las repetimos, o sea, hacemos 2 vueltas y volvemos. Bueno, aquí ya está con las 2 filas, ya está un poco más rellenito, entonces tiene que quedarles algo así. Entonces vamos a seguir, ¿ok? Entonces vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí 1, lo marcamos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer una disminución. Una disminución. Ahora vamos a hacer, bueno, vamos a repetir esto de 4 puntos y una disminución 3 veces, o sea, esta contaría como una, esta sería la segunda vez. 1, 2, 3, 4 y aquí una disminución. Listo, una vez más, esta sería la tercera. 1, 2, 3, 4, una disminución. Ok. Y ahora vamos a terminarlo con 3 puntos bajos. 1, 2, 2 y 3. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer simplemente una fila más de, como aquí ahorita tenemos 18 puntos, vamos a hacer una fila de puntos bajos de 18 puntos. Entonces, 1, 2, 18.
Ok, listo. Aquí en el siguiente punto ya lo que vamos a hacer es hacer un punto deslizado y cortamos, dejamos una cuerda, un pedazo medio largo de cuerda para luego coser. Bueno, no de cuerda, perdón, de lana. Ya, lo rellenamos lo más firme que podamos, porque si lo llenamos firme, miren, se puede quedar parado. Se queda parado solo, ¿ven? Entonces ese sería el punto, entonces llénenlo lo más firme que pueda y nos vemos. Bueno chicos, entonces ahora vamos a tejer los brazos. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer, listo, ahí está listo nuestro anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ya, recuerden cerrar su anillo mágico. Entonces, a ver, sacamos esto. Yo lo que hago para cerrar los anillos mágicos, por si acaso, es jalar un poquito esta y darme cuenta que esta es la cuerda que se está moviendo. Y esta la jalo para afuera. Listo, así de esta manera. La jalo desde acá atrás, ¿ok? Y luego cojo esto y lo jalo por completo. Y ya queda hecho nuestro anillo mágico. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es un aumento en cada punto. Entonces al final nos quedarían 12 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12. Y bueno, yo me olvidé de marcar, pero ustedes no se olviden de marcar el primer punto, ¿ok? Entonces miren, si les queda un abiertito así, pueden jalar bien la cuerda de resto para que lo aprieten un poco mejor. Listo. Ok, entonces ahora vamos a continuar haciendo, bueno, esta es nuestra segunda fila, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la fila 3, la fila 4 y la fila 5, un punto bajo en cada punto. Entonces vamos a hacer 3 filas con 12 puntos bajos y ya nos vemos. Listo, una vez que terminamos nuestras 3 filas de 12 puntos, lo que vamos a hacer es 2 puntos y una disminución alrededor. Entonces al final vamos a tener que tener 9 puntos. Entonces hacemos 1, marcamos, 2 y disminución. Otra vez 1, 2 y disminución. Otra vez 1, 2 y disminución. Entonces aquí tenemos 3 puntos, ¿ok? Luego con esto, 9 puntos. Con estos 9 puntos que tenemos ahora, vamos a hacer 2 filas de un punto bajo en cada punto y nos vemos.
Bueno, aquí ya hemos terminado nuestras dos filas y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo y una disminución. Entonces empezamos. Un punto bajo, lo marcamos y luego hacemos una disminución. Una disminución, listo. Un punto bajo y una disminución. Lo volvemos a repetir. Un punto bajo y una disminución. Ok, aquí sería la disminución. Ok, perfecto. Nos quedan 6 puntos y en la siguiente fila lo que vamos a hacer es hacer un punto bajo en cada punto. Entonces hacemos 1, aquí lo marcamos, 2, 3, aquí hacemos el número 4, el quinto, que serían 5, y aquí hacemos el número 6. Listo, ahora lo que vamos a hacer es ya quitamos nuestro marcador y lo vamos a doblar así de esta manera para cerrar la apertura, ¿ok? Entonces, esto no es muy necesario que lo rellenen, o sea, si quieren pueden rellenarlo, pero bastante ligerito. Rellénenlo lo más ligerito posible, porque si ustedes lo llenan mucho, se va a quedar así y no lo van a poder bajar, ni mover, ni nada. Entonces, yo les recomendaría que lo rellenen, pero súper poquito, o que no lo rellenen si no quieren. Listo, entonces lo último que haríamos aquí sería, listo, ahora que está enfocado más de cerca, lo que quería mostrarles era que ahora lo que vamos a hacer después de rellenar ligerito, o bueno, o no rellenar, vamos a hacer 3 puntos bajos para cerrar esto de aquí. Entonces sería 1, acá hacemos el segundo y acá hacemos el tercer punto bajo. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es aquí cortar. Dejamos un poco de lana para coser. Yo creo que ahí más o menos estaría perfecto. Ya, listo. Entonces dejamos ahí y hacemos un deslizado, sacamos y listo. Y este proceso lo volvemos a repetir para hacer el otro bracito, ¿ok? Bueno chicos, yo aquí ya tengo las dos manitos que bueno, van a ir pegadas. Bueno, no pegadas, van a ir cosidas aquí a los dos lados. Ahí pueden cogerlas aquí con alfileres y luego coserlas. Listo. Ahora vamos a hacer las orejitas. Tenemos que hacer dos igual. Entonces lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Y bueno, empezamos haciendo el anillo mágico. Listo. Vamos a hacer 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Listo, entonces ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Eso.
Ya. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un punto bajo en cada punto. Sé que se ve bastante pequeño, pero bueno. Espero que se pueda observar un poco bien. Disculpen si no se ve mejor. Lo que pasa es que no tengo una cámara que autoenfoque. eh, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Un punto en cada punto. Entonces, uno lo marcamos. Luego, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Listo, ahí tenemos nuestros 5. Luego vamos a hacer un aumento en cada punto hasta tener 10 puntos. Entonces empezamos aquí con nuestros aumentos. ¿Ok? Entonces empezamos. 1 y 2. 1 y 2. Y aquí vamos a marcar en el primer punto. Justo aquí. Bueno, probablemente no se está viendo mucho, pero bueno. 1 y 2. 3 y 4 sería nuestro segundo aumento. Tercer aumento, 5 y 6. 5 y 6. Listo, vamos a seguir con el siguiente aumento. 7 y 8. Y el último, 9 y 10. Ok. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto, es decir, vamos a hacer nuestros 10 puntos. Entonces hacemos 1. Ok, lo marcamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uy. Y 10, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y luego vamos a hacer un aumento hasta tener 12 puntos. Entonces empezamos aquí 1. Ok, 1, lo marcamos, no se olviden. 2, 3, 4 y aquí hacemos un aumento, 1 y 2, ok. Listo. Continuamos, 1, 2, 3 y 4 y aquí un aumento. Entonces ahí ya tendríamos 12 puntos, ok, y un aumento. Listo, perfecto. Aquí ya tendríamos 12 puntos y lo único que vamos a hacer es hacer una fila más de un punto en cada punto.
manteniendo nuestros 12 puntos. Entonces hacemos 1, lo marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ok? Y eso sería todo para nuestras orejitas, tienen que quedarles algo así. Y vamos a hacer otra más. Bueno, ahora después de haber hecho nuestras dos orejitas, vamos a hacer la colita. Vamos a hacer otro anillo mágico. ¿Listo? Y vamos a hacer 5 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. 1, 2, 2, 3, 4 y 5. Ok, ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico de esta manera. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos, ¿ok? Entonces empecemos. A ver, cerramos lo mejor posible. Ok, a ver, entonces. 2 puntos bajos, 1, 2. Y luego vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Y no se olviden de marcar, porque yo a veces me olvido de marcar. Aquí habíamos hecho 2 y 2 más, entonces sería aquí, ¿verdad? Listo. Ok. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos más. 1 y 2, ¿ok? Entonces ahí tenemos que tener 6 puntos. Una vez que tenemos nuestros 6 puntos, vamos a hacer un aumento en cada punto para de esta manera tener 12 puntos al final. Entonces de esta manera vamos a hacer 1 y 2. Vamos a marcar el primer punto. Listo. Acá 3 y 4. Ok. Luego seguimos con 5 y 6. Seguimos con el 7 y el 8. 9 y 10. Y el último aumento 11 y 12. Y listo, si les queda un huequito en medio, no se olviden, cierran bien con la colita que quedó. Listo, ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos nuestros 12 puntos, vamos a hacer 2 filas de un punto bajo en cada punto, manteniendo nuestros 12 puntos. Entonces, no, perdón, 3 filas, vamos a hacer 3 filas de un punto bajo en cada punto,
manteniendo nuestros 12 puntos y nos vemos al acabar esas 3 filas. Listo, una vez que hayamos hecho nuestras 3 filitas de 12 puntos, vamos a hacer un punto y una disminución y así al final nos tienen que quedar 8 puntos. Entonces empezamos 1, lo marcamos, ok, 1, disminución, luego 1, luego disminución, ok. Listo, luego 1, disminución, 1 y disminución. Ok, listo. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de un punto en cada punto, manteniendo nuestros 8 puntos. Ok chicos, entonces aquí ya hemos hecho la fila 8 y 9, o sea, 2 filitas más con nuestros 8 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar un poquito solo la puntita de la cola. Entonces cogemos un poquito de relleno, muy poquito realmente porque no queremos rellenarla tanto. Y pues bueno, aquí vamos a intentar rellenar que ya se quedó como que muy... Bueno, lo que he descubierto es que cuando tenemos así aberturas muy pequeñas es un poco más fácil ponerlas con una tijera. Y otra cosa que pueden usar para esto es también unas pinzas, también son muy útiles. ¿Ven? Entonces ahí ya se va rellenando más fácil. Y eso, así, ustedes cogen la tijera, la tienen un poquito abierta, así como se ve aquí, y solo cogen y rellenan. Sí es muy útil, pero si tienen pinzas también sería mejor para que puedan rellenar. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer disminuciones. Vamos solamente a hacer disminuciones. Entonces empezamos una disminución. Listo. Y aquí vamos a hacer un punto. Vamos a marcar. Listo. Ahora vamos a hacer otra disminución. A ver, ahí. Eso, está muy chiquito, pero yo sé que lo van a lograr. Otra disminución. Listo. Y al final, miren, hacemos otra disminución y al final nos tienen que quedar 4 puntos. Listo. Ok, y al final nos van a quedar 4 puntos. Ya lo único que tenemos que hacer es aquí hacerle un punto deslizado. Así. Dejamos una colita de lana para coserlo al cuerpo y listo. Ya, ahí nos queda así y bueno, esto tendríamos que pegarlo en la parte de atrás del logo, ¿ok? Bueno, ya luego vamos a coser. Chicos, ahora para lo que es la cabeza, vamos a comenzar con lana negra para lo que es la naricita. Entonces, ok, empecemos con esto. Vamos a hacer un anillo mágico, ya saben que todo empezamos con anillos mágicos.
Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. Listo, entonces empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo mágico. Ok, lo cerramos. Entonces vamos a comenzar con aumentos y tenemos que terminar con 10 puntos bajos. Ok, entonces empezamos con 1, 2. Este sería nuestro primer aumento. Voy a marcar el primer punto. Listo, probablemente no se está viendo mucho, pero mi cámara no está enfocando muy bien. 3 y 4. Tercer aumento, 5 y 6. Cuarto aumento, 7 y 8. Y nuestro quinto aumento, 9 y 10. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es un punto en cada punto, manteniendo nuestros 10 puntos. Entonces comenzamos de aquí. 1. Lo marcamos, no se olviden. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Entonces aquí ya tenemos 10 y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer 5 disminuciones para que nos queden al final solo 5 puntos. Por cierto, amigos, quería preguntarles si es que tal vez les gustaría que también haga la caperucita aparte del logo. Pueden dejármelo en los comentarios si es que les gustaría que también la haga. Listo, entonces ahí tenemos una disminución, 2 disminuciones, 3 disminuciones, 4 disminuciones, 4 y la número 5, ¿ok? Ok, listo. Ahí tenemos 5 disminuciones. Listo, muy bien. Ahora, después de tener nuestras 5 disminuciones, vamos a volver a cambiar al color del logo, que bueno, yo estaba usando este color, ¿no? Entonces ustedes cambien de nuevo a ese color. Yo lo que normalmente hago para que no se note mucho el cambio de color es, bueno, aquí probablemente no lo vean muy bien porque el color negro no se está enfocando perfectamente, pero voy a cortar esta colita que me está estorbando un poco. Bueno chicos, la manera en la que yo hago los cambios de color, espero que se pueda apreciar un poco, es, bueno, hasta aquí terminamos. Aquí mismo vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Ok. Luego en el punto y luego después esta tira nos queda por dentro, ¿verdad? En el siguiente punto vamos a sacar esta tira, la sacamos del otro lado
y cogemos esta abertura que quedó aquí y pasamos por este lugar y listo, ok, y así es como nos va a quedar. Esto de aquí, bueno, lo metemos y aquí vamos a empezar con nuestro color gris o plomo o el color que ustedes tengan que le hayan hecho el ojo. Listo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un punto deslizado. Hacen su punto deslizado así de esta manera. Y bueno, ven que aquí hicimos este punto, ustedes van a seguir al ladito y van a hacer 5 puntos bajos. Recuerden, metiendo el punto deslizado aquí, luego lo sacan así y hacen el primer punto. De esta manera esto ya nos queda por dentro, ¿ok? Entonces aquí un punto, 2 puntos, ok, 2 puntos, 3, 4, 5. Listo, este es nuestro punto en el que cambiamos de color, ¿no? Pero ya tenemos nuestros 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y este es el quinto. Entonces lo que vamos a hacer es directo irnos a nuestro primer punto, que era este. Y aquí lo que vamos a hacer es un punto, un aumento en cada punto. Ok, entonces ahí se ve mejor. Listo. Entonces hacemos 1 y 2. Y aquí sí ya vamos a marcar porque ya estamos con el mismo color. Entonces 1 y 2. Aquí es 3 y 4. Ok, esto está molestando un poco, pero bueno, solo va a ser incómodo al principio. 3 y 4. 5 y 6. Otro aumento, 7 y 8. 8. Y nuestro quinto aumento, 9 y 10. Ok, listo. Ahora lo que vamos a hacer es un punto en cada punto. Listo, aquí yo ya hice mi vuelta de un punto bajo en cada punto. Tenemos que mantener nuestros 10 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos. De esa manera nos van a quedar 12 puntos al final. Entonces 1 y aquí vamos a marcar eso, 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer nuestro aumento, 1 y 2. Bueno, hasta aquí tendríamos 6 puntos. Luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a hacer un último aumento, 5 y 6. Listo. Y ahí tenemos 12 puntos. Ok. Luego vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto, manteniendo nuestros 12 puntos.
Listo, una vez hayamos terminado nuestra vuelta de un punto bajo en cada punto, manteniendo nuestros 12 puntos, lo que vamos a hacer es ahora aumentar a 18 puntos. ¿Cómo? Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, lo marcan, 2 y 3. Luego vamos a hacer 6 aumentos, ¿ok? Lo que quiere decir 12 puntos. Entonces 1, 2, segundo aumento 3, 4, tercer aumento 5, 6, cuarto aumento 7, 8, quinto aumento 9, 10, sexto aumento y último 11 y 12. Y vamos a rematar con 3 puntos bajos, ¿ok? 1, 2 y 3 puntos bajos. Ok, perfecto. 3 puntos bajos. Ahora ya tenemos 18 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es ir aumentando como normalmente se aumentaría. Vamos a empezar con 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento alrededor hasta tener 24 puntos de esta manera. 1, 1, marcamos, 1, 2, luego aumento 3 y 4, 1 y 2, luego aumento 3 y 4, luego otra vez 1, 2, luego aumento 3 y 4, otra vez 1, 2, luego aumentamos otra vez 3 y 4, otra vez 1, 2, aumento 3 y 4, luego otra vez 1, 2 y 3 y 4. Listo. Bueno, entonces ahora ya tenemos 24 puntos. Yo les voy a dejar por aquí el patrón que hay que seguir, que es el típico que uno hace. Ahorita hicimos 2 puntos y un aumento. En la siguiente fila va a ser 3 puntos y un aumento para tener 30 puntos. En la siguiente fila va a ser 4 puntos, un aumento para tener 36 puntos. Y en la otra fila vamos a tener 5 puntos, un aumento para tener 42 puntos. Eso vamos a hacer en este momento. Tenemos que llegar hasta los 5 puntos y un aumento alrededor, que serían 42 puntos. Y luego, después de eso, lo que vamos a hacer es 3 vueltas manteniendo nuestros 42 puntos, haciendo un punto bajo en cada punto. Una vez lleguemos hasta esa vuelta, que sería la número 17, igual por aquí les voy a dejar escrito ese patrón para que se acuerden bien de los aumentos que tienen que ir haciendo y también el número de filas que tienen que hacer. Nos vemos para la fila número 18.
Bueno chicos, una vez que acabamos hasta donde les había dicho antes, ahora lo que vamos a hacer es 16 puntos bajos. Entonces empezamos 1, lo marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a unir las orejas que ya habíamos tejido antes. Bueno, aquí tienen que imaginarse como que fuera un bracito. Y aquí vamos a unir, ya saben, primero en un punto, luego el otro punto de atrás y por último el punto, nuestro punto. No se confundan de hilo, pasan todo y punto, ok. Seguimos con el siguiente punto, pasamos por atrás, el siguiente punto en la cabecita y punto. Hacemos lo mismo, otro, el siguiente punto, a ver, este sería el siguiente punto y el siguiente punto acá sería este de acá, ok. Entonces no se confundan de hebra, cojan la hebra larga y listo, punto. Seguimos, este sería nuestro cuarto punto, ok. El cuarto, 1, 2, 3, 4, ok. Vamos al quinto, que sería aquí y acá. El siguiente sería este. Eso. El quinto y por último el sexto. Eso. Acá. Y listo. Ok. Así les tiene que quedar. Ahora, después de haber hecho esto, lo que vamos a hacer son puntos bajos. Pero vamos a hacer 4 puntos bajos. Entonces, a ver si ven, este fue el último al que hicimos uno. Entonces seguimos en el siguiente. 1, 2, 3 y 4. Listo, después de haber hecho estos 4 vamos a volver a hacer 6 puntos con la orejita, con la siguiente orejita. Entonces le damos la vuelta y tal y como si estuviéramos uniendo un bracito, vamos haciendo lo mismo. Entonces aquí sería, listo, aquí sería 1, ok, aquí sería, este ya lo usamos, este sería el segundo. Asegúrense de ver que no usan otros que ya hayan sido usados. Ok, entonces sería este de aquí y acá, ok. Segundo punto, vamos con el tercer punto.
que sería este de aquí. Y el siguiente es este. Eso, muy bien. Tercer punto. Luego vamos acá. Y este sería el cuarto punto. Luego volvemos a pasar. Este sería el quinto. Ups, aquí se hizo. Ah, ok. Ahí sí. Ya, eso. Esto sería el quinto punto. Y por último el sexto. Saben, a un lado, pero a los dos lados. Ahí creo que sí salió del otro lado. No, esperen. Ahí salió del otro lado. Vamos acá y punto. Muy bien. 6 puntitos. Ahora lo que vamos a hacer son 10 puntos bajos. Ok. Dicen bien, este ya lo usamos. El siguiente. Eso. Y no se confundan de cuerdita, de hebrita. Eso. Entonces, ahí sí. Hacemos... Uy, ya me estoy saliendo del cuadro. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Miren, más o menos nos queda así, de esta manera. Listo, chicos. Aquí tenemos 42 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es las filas 19, 20 y 21, es decir, 3 filas. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ok. No se olviden de insertar los ojos por aquí, por las filas, en medio de las filas 12 y 13. Depende de si van a usar ojos de seguridad o si van a usar los ojitos de botones. Yo en lo personal voy a usar Feltin porque ya se me agotaron los ojitos de botones, pero ustedes pueden insertarle los ojitos de botones entre las filas 12 y 13. Vamos a hacer, bueno, yo les voy a dejar todo este patrón escrito en la pantalla porque, bueno, realmente luego se va mucho tiempo de video. Con una de estas agujas de lana, no sé si se puede ver más o menos la apertura que tiene, pero con una de estas agujas de lana vamos a cerrar el huequito de la parte de atrás y vamos a esconder la hebra. Ya después les voy a enseñar cómo tenemos que coser al cuerpo todas las piezas y bueno, les voy a dejar por aquí escrito el patrón. Bueno, chicos, así es como terminaría la cabecita. Ya aquí ya le escondí la hebra y aquí es donde terminaría todo. Espero que les haya servido el patrón. Y bueno, así quedaría. Aquí tienen que poner los ojitos. Yo ya los voy a poner después. Si es que ustedes van a poner botoncitos, yo lo voy a hacer con felting como he hecho en los videos anteriores. Y bueno, ya luego lo mostraremos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir así la cabecita y los bracitos y la colita. Ok, entonces vamos a usar alfileres para sostenerlos y luego vamos a coser.
Y aquí lo que hay que hacer es simplemente coger la agujita e ir cosiendo. Vamos a ir poniendo uno de abajo, lo ponemos y luego lo metemos en uno de arriba, así de esta manera. Luego uno de abajo, luego en uno de arriba. En uno de abajo. Eso. Luego en uno de arriba. Y así. Como se acomode, porque realmente esta parte es un poco complicada. Bueno, no complicada, pero sí es un poco trabajosa, esa es la palabra. Porque tenemos que ir viendo la mejor manera de que todo quede cerca y todo quede bien alineado. Ok. Ya, y ahí ya quedó. Entonces sacamos los alfileres. Y como ven, ahí ya nos quedó el rabito cosido. Listo. Entonces aquí solamente tienen que esconder la hebra o tal vez rematar un poco más. Si es que ven que quedó algún huequito por ahí o algo así, ya. Y si no, ya solamente pueden esconder la hebra y ya. Ok. Pues digamos, yo ya le meto por acá para esconderla. Le jalo un poquito y chao. Y listo. Y ya se esconde sola. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con los brazos y luego con la cabeza. Ok. Bueno, al final debería de quedarles algo como esto ya cosido. Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo voy a hacerle yo los ojitos. Entonces, yo lo que uso son estas agujas de aquí, que como pueden ver aquí dice agujas para afieltrar. Yo las compré donde venden la lana. Por ahí en otro video también me habían preguntado qué agujas son las que uso. Bueno, son estas, son así, tienen estos ganchitos y bueno, aquí tienen como unas cositas que no las van a apreciar en esta cámara. Pero bueno, son muy buenas para picar y que se queden ahí las cosas que vamos a poner. Entonces, bueno, yo cogí un poco de lana negra, que es bastante gruesita, como pueden ver, a comparación de la pluma que yo estaba usando para tejer el logo. Esta es bastante gruesita, es bueno, acá en mi país se la conoce como lana cable, es súper gruesa. Entonces voy a coger de esta porque es mucho más fácil peinarla. Pueden coger una de estas peinillas que normalmente son para sus perritos. Y lo que pueden hacer aquí es coger y peinarla así de esta manera. Y bueno, ahí la peinan lo mejor que puedan. Listo. Y luego la pueden cortar. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos aquí y
con unos 2 alfileres, con la ayuda de 2 alfileres, vamos a poner más o menos donde queremos que vayan nuestros ojos. Bueno, este paso no es fundamental, ¿no? O sea, este paso es solamente como que si ustedes quieren lo pueden hacer así. Si no, simplemente con botones como toda la vida, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ya están bien los ojos. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es coger un poco de esta lana peinada. La voy a hacer bolita. Y la vamos a poner aquí, justo donde yo tenía mi alfiler. Pero para que no se me pierda, voy a empezar de esta manera, ¿ok? Y solamente picamos. Y la lana ya se va a quedar ahí. Ahora sí ya le puedo sacar. Y podemos ir haciendo esto así. ¿Ven? Como si tuvieran una sopa de fideos o algo así. Y le dan la vuelta y lo meten. Y sí, es bastante chévere porque uno le puede ir dando la forma que uno quiera. No, se rompió. Porque uno le puede ir dando la forma que uno quiera, no se rompió. Miren amigos, se rompió. Esto duele mucho porque son muy caras, pero tienen que tener mucho cuidado para que no se les rompan sus agujitas, no sean como yo. Por suerte tengo 2 más todavía porque venían 5 en este paquete, pero las he usado mucho y ya se murieron casi la mayoría. Entonces, bueno, nunca, o sea, tratan de siempre hacer perpendicularmente así, de esta manera. Así, porque si ustedes lo hacen como de lado o así, corren el riesgo de que les pase lo que me acaba de pasar a mí, romperse estos agujitos. Entonces, bueno, ahí le van dando forma lo mejor que pueden, ¿ok? Y bueno. Y bueno, listo, yo creo que para mí ya estaría este ojito. ¿Sí lo ven? Quedó súper bien. Ahora acá vamos a hacer lo mismo, pero con cuidado, por favor, no rompan sus agujitas porque son muy caras. Listo, entonces aquí vamos a hacer igual que acá. Vamos a poner aquí y vamos a ir ahí un poco ya poniéndole. Y como ya se quedó ahí, ya sacamos el alfiler. Y seguimos. Con mucho cuidado. Que no se le rompan. Pueden recogerlo, pero solo por arriba, así de esta manera. Y con mucho cuidado. Y... ok. Y la verdad es que sí, yo hago esto y me ahorro normalmente en los botones que van aquí. Porque... amigos, la tienda donde compro la lana es muy lejos de mi casa. Y me da un poco de pereza ir. Entonces ahí también venden los ojitos y todo eso. Y cuando voy, pues compro todo lo que puedo así por montones. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y compro por montones. Entonces ya se me agotaron los ojos y desde hace mucho tiempo que no voy a comprar. Y por ese motivo es que prefiero hacerlos así con felting, que igual se ven súper lindos. Entonces, miren, así quedó. Quedó súper bonito. Y listo. Entonces, chicos, ahora lo que nos falta sería la ropita de abuelita. Porque es el lobito de la abuelita de la Caperucita. Entonces, bueno,
con respecto a los lentes, yo les voy a dejar un link de un video súper chévere de donde yo vi cómo se hacen los lentes. Entonces ustedes también pueden ir a ese link, a ese video, que lo voy a dejar en la caja de la descripción, para que ustedes hagan sus gafas también para el lobito. Y en cuanto a la ropa, ya la vamos a hacer en una segunda parte de este video, ¿ok? Entonces, bueno, no se olviden de dejarme en los comentarios si es que ustedes quisieran que haga también la Caperucita Roja, para que esté la parejita de el lobo y la Caperucita. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias y gracias por tenerme paciencia porque no subo videos muy seguido. Bueno, ahora estoy en la universidad y tengo que acabar mi tesis, y por ese motivo es que no he tenido mucho tiempo, pero apenas tenga tiempo les voy a subir un montón de videos. No tienen idea cómo tengo de ideas para subir muchos videos, pero la verdad es que tiempo no he tenido mucho. Entonces les pido que me disculpen un montón. Y bueno, muchas gracias por ver mi video. Si les gustó, denle like, pueden suscribirse para todo lo que se viene. Y muchas gracias.